¿Cuándo fue fundada la iglesia? Pentecostés. ¿Ya? Esa es una respuesta posible. ¿Qué otra respuesta también es posible? ¿Cuándo fue? Uno podría hacer otra pregunta. ¿Quién fundó la iglesia en primer lugar? Jesucristo. Jesucristo. ¿Ya? Una respuesta que ustedes saben, ¿no es cierto?, no ha sido siempre así. Algunos dicen, ¿no es cierto?, Jesucristo no quiso fundar la iglesia, Jesucristo vino a anunciar el reino y bueno, resultó la iglesia. Ni más menor, ¿no es cierto? Pero, claro, su producto, ¿no es cierto? Ese fue Alfredo Bassi, un modernista, ¿no es cierto?, que justamente pensaba que la iglesia no había sido constituida por Cristo, no había fundado por Cristo. Ahora uno dice, ¿Jesucristo cómo constituye la iglesia? Convocando a los apóstoles. No es convocandose a los apóstoles, formando la comunidad de los apóstoles. ¿Anunciando a quién? El reino. ¿Y por qué el anuncio del reino pudiera ser constitutivo de la iglesia? ¿Por qué a través del anuncio del reino Jesús estaría constituyendo la iglesia? O sea, lo que usted dice es muy cierto, pero fíjese lo que está diciendo, que bien, ¿por qué cuando Jesús anuncia el reino, con ese hecho, Él está constituyendo la iglesia? Que ese es el proyecto con el cual Él vino. Porque la iglesia, en el fondo, no es solo ni meramente esa comunidad en una relación en su institucionalidad jurídico-institucional. La iglesia representa, ¿qué es lo que representa? De nuevo volvamos a eso, al concepto. ¿Qué es la iglesia según Lumen Gentium? Es la comunión de los hombres con Dios. ¿Y qué más? Y la comunión de todo el género humano. Por tanto, allí donde acontece comunión de los hombres con Dios y comunión entre los hombres, allí acontece la iglesia, allí se constituye la iglesia. ¿Se entiende la lógica del Concilio de Trino II? Si la iglesia es el signo, el instrumento de la comunión de los hombres con Dios y de la comunión del género humano, entonces uno dice, a ver, este signo, ¿cuándo o cómo se constituye? Se constituye allí donde hay comunión de los hombres con Dios y comunión de todo el género humano. Por eso, ahora esto usted dice, mira, a ver, aquí hay gato encerrado. No hay ningún gato encerrado para su tranquilidad. Esto es lo que dice, ¿no es cierto?, la misma Lumen Gentium, cuando habla justamente de la constitución de este pueblo de Dios. Y dice que la iglesia, fue constituida en 5 momentos principales, en 5 momentos que son, digamos, constitutivos de la iglesia. ¿Ya? Por eso es lo que aquí vamos al segundo término, los momentos constitutivos de la iglesia. Dice, la iglesia fue prefigurada, ¿cuándo? En el origen del tiempo. Dice, ¿por qué en el origen del tiempo, al comienzo, en el relato primordial, por decir, por qué allí está prefigurada la iglesia? Así lo dice Pedro, allí está prefigurada. ¿Por qué? Por la comunión. Por la comunión. La comunión, ¿qué comunión es la que se figura, se relata en el primer relato del Génesis? Es la comunión del hombre y la mujer y la comunión con Dios. Entonces, fíjense lo que se está diciendo, esa comunión ya es figura de la iglesia. Está adelantando, está anticipando lo que es la iglesia. Es una afirmación muy fuerte, o sea, tiene mucho contenido, porque es decir, bueno, allí justamente y ahí habrían escuchado algo de Cristo, habrían escuchado algo de la iglesia. O sea, en serio, estamos hablando del origen, ¿se fijan? Pero allí donde haya habido, ¿no es cierto?, esa comunión entre los hombres y la comunión con Dios, allí acontece la iglesia. ¿Sí? Comunión
entre los hombres en la creación. También, claro, Es también. importante. Es también importante, sí, sin duda. O sea, tiene un lugar, ¿no es cierto? Y esa comunión se expresa también en ese contexto, tienes toda la razón. Bien, segundo momento, dice, para no detenernos tanto, que digo, es tener una visión general para entender la idea gruesa. Segundo momento, ¿cuál es? ¿Se acuerdan ustedes lo que dice ahí la Lumen Gentium, cuando tienen el texto? ¿Qué dice la Lumen Gentium? ¿Cuál es el segundo momento de la iglesia? Dice, la iglesia es preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel. Dice, bueno, es justamente el pueblo de Israel, ¿qué es lo que representa? El pueblo elegido, el pueblo de las promesas. Nace de una alianza, de la alianza de Dios con Abraham, que es la alianza de la fe, o sea, es la comunión, de nuevo, es la comunión con Dios y la comunión entre los hombres y con todos los hombres. Es decir, allí se está preparando en esa comunión, la del pueblo de Israel, admirablemente lo que va a ser la iglesia. Al punto que Pablo, ustedes saben, Pablo va a decir que nosotros somos como una rama insertada en el viejo olivo de Israel. No lo entendemos como una otra cosa, porque Dios no puede sino ser fiel a sus promesas. O sea, el pueblo de la alianza, el pueblo de Israel, por eso nosotros, este es el nuevo pueblo de Israel, pueblo de la alianza, pueblo escogido, pueblo sacerdotal. O sea, se pone la realidad que Dios ha escogido con Israel, se transpone a la iglesia, porque la pregunta fundamental es, ¿qué hace a alguien hijo de Abraham? Como uno diría a alguien ahora, ¿qué hace a alguien católico? ¿Qué hace a alguien hijo de Abraham? Esa es la pregunta que hace Pablo, ¿se acuerdan? ¿Qué hace a alguien que es hijo de Abraham? ¿Y cuál es la respuesta? La fe. La fe. La fe. Y a propósito de ese tema, ¿no es cierto? Es que después cuando esa misma idea fuerte uno la ve en el relato, por ejemplo, de Juan el Bautista. La auténtica fe, ¿dónde se expresa en el relato del Bautista? ¿Cómo se dispone a acoger este reino, la venida del Mesías? ¿A qué llama Juan el Bautista? A la conversión y la fe. Sin esa conversión y esa fe, no hay hijo de Abraham. Dios puede sacar de las piedras hijos de Abraham. Entonces es la misma idea. O sea, lo que hace la iglesia no es una mera declaración jurídica. Es como decir, mire, es como muchas personas pueden decir, mire, yo fui bautizado, fui confirmado, fui acólito incluso cuando chico, hasta pago el 1%. Claro que está todo eso, obviamente, muy bien. Pero dice, eso hace a alguien cristiano católico, o nos hace creyente. La fe es esa comunión con Dios. Y la comunión con Dios, esa es la iglesia. Por eso el pueblo de Israel, ese pueblo, bueno, pasa, según dice, luego dice, constituida la iglesia en los tiempos mesiánicos. O sea, el momento constitutivo de la iglesia ha sido preparada, ¿no es cierto? Había sido, digamos, prefigurada al origen del tiempo, preparada en el pueblo de Israel. Ahora dice, en los tiempos mesiánicos ha sido constituida. Y ahí viene cómo Jesús constituye la iglesia. ¿Cómo realiza la iglesia? Hay muchos signos, es decir, toda la práctica de Jesús, en el fondo, uno dice, toda la práctica de Jesús está bajo este signo, de la comunión de los hombres entre sí, de la comunión con Dios. O sea, el perdón de los pecados, ¿qué es lo que es? Si no es constitutivo de la iglesia. En ese sentido que estamos hablando, en ese sentido teológico hondo. Nos vuelve a la comunión, nos vuelve a la relación de amistad con Dios que se rompe con el pecado. Toda la predicación en favor de los pobres. ¿Por qué es importante la opción por los pobres? No es por una cuestión meramente altruista, también, obviamente, es la misericordia humana, natural que podemos sentir ante alguien que sufre, que no tiene los medios necesarios para vivir. Eso es una condición humana fundamental. Pero el sentido teológico que tiene esa solidaridad con el pobre es porque el pobre es marginado, es quitado de la comunión, está excluido del banquete de la vida. Entonces es un sentido teológico, es marginado, por decirlo así, de la iglesia, de la comunión entre los hombres. O sea, hay un sentido de la comunión. Entonces uno dice, todo lo que hace Jesús
está bajo el signo de la comunión, del general de la comunión. Entonces, pero uno puede decir, bueno, pero ya, todo lo que dice, la muerte y resurrección de Jesús como un momento constitutivo de la iglesia. ¿Por qué la muerte y resurrección? Aquí también podemos hablar, decir muchas cosas, pero uno dice, ¿qué es lo que pasa en la muerte y resurrección? Justamente este anuncio no se queda en unas palabras bonitas, sino que es la entrega de sí hasta el extremo. O sea, ¿dónde ratifica en forma definitiva Jesús su profunda comunión con Dios y su reconciliación, o la llamaba la reconciliación de los hombres? En la cruz. Y eso es ratificado por el Padre y la resurrección. Entonces, la muerte y resurrección de Cristo también se deben ver como constitutivas de la iglesia en ese sentido de que generan la comunión entre los hombres y Dios y de los hombres entre sí. Entonces, bueno, y así uno puede poner todos los momentos de la vida de Jesús, cada uno de los momentos de la vida. Entonces dice, bueno, la pregunta para nosotros va a ser de qué manera todas también nuestras prácticas esas son las orientaciones fundamentales, están generando, constituyendo la iglesia. Están constituyendo la iglesia en ese sentido universal, católico. Por eso yo pregunto, la presencia de esos momentos en la existencia de la iglesia, fundamental. Pero el Concilio Vaticano II agrega dos momentos más. Uno es Pentecostés. Y el otro dice, bueno, la iglesia dice en el cuarto momento, en Pentecostés la iglesia no es constituida, sino la iglesia es manifestada. Se manifiesta la iglesia. ¿Por qué la iglesia se manifiesta en Pentecostés? Recibe la fuerza del Ya, porque va a vivir de la fuerza del Espíritu Santo, es convocada por el Espíritu, se hace presente. ¿Por qué más? Porque manifiesta la comunión, porque se encontraban reunidos. Porque expresa la comunión, allí se realiza la comunión. El relato, ¿se acuerdan de Pentecostés? Se dice que había allí gente, venía de todos los pueblos de la tierra. O sea, obviamente uno dice, habrá habido mapuche, ahí habrá habido inca, no sé, habrá una imagen, pero es la comunión universal. Por eso nosotros cuando la fiesta celebramos Pentecostés es la fiesta universal, de la universalidad de la iglesia. Porque, ¿y qué es lo que dice? Aquí estos no están borrachos, por si acaso, no sé, alguna duda, no están borrachos, sino que aquí lo que aconteció es lo que dijo el profeta. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder al final del tiempo? Que iban a salir, pero ¿qué iba a suceder? El Espíritu, ¿a quién iba a ser dado? A los pobres. A todos, a toda carne. Y dice, por eso va a ser más sobre jóvenes y ancianos. Ante el Espíritu, ¿dónde se veía más ubicado, más colocado en la cultura? En los ancianos, no en los jóvenes. Hombres y mujeres, lo mismo. O sea, se rompen todas aquellas. La experiencia del Espíritu es que el Espíritu es derramado sobre toda carne. Es la misma lógica que después también va a hablar Pablo. Dice, ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío o griego. O sea, las barreras, el acontecimiento del Espíritu, el acontecimiento, o sea, la iglesia se manifiesta allí donde no hay barreras, donde hemos votado las barreras. Las barreras religiosas. Dice, pero espérate, no, religiosas, sí, pero religiosas también. Ya no hay judío ni griego. O sea, declararme judío o griego, ¿eso me da algún derecho? Ninguno. Per se. Declararme hombre o mujer, tampoco. Ahora, uno dice de nuevo, a ver, ¿seguimos teniendo discriminaciones religiosas al interior de la iglesia? Ya, preguntemos. ¿Hay discriminación a la mujer en la iglesia? Preguntemos. ¿Hay discriminación social en la iglesia? Entonces uno dice, se fijen, ese es gravedad, o sea, Pentecostés, la experiencia de Pentecostés, si quiere resplandecer la iglesia, si quiere la iglesia manifestarse, este signo, en este signo, si quiere ser signo de algo, en este signo no puede haber marginaciones de ninguna especie. Tiene que ver el signo en la comunión. ¿No? Porque alguien sea mujer va a ser menospreciado, menos valorado.
porque alguien, digamos, en su condición social, por todas las razones que pudiéramos tener de la exclusión. Pero hay un quinto momento que es también importante en la constitución de la Iglesia, que es también muy importante, que va a ser objeto incluso de los capítulos de la Lumen Gentium, que dice la Iglesia, dice que se ha manifestado en Pentecostés, se va a consumar al final de los tiempos. ¿Eso qué nos dice? Que somos iglesia peregrina, que está en camino, ¿ya? Que no podemos esperar, porque esa es también una gran tentación, querer esperar de que esta iglesia ya sea la plenitud del tiempo. Y eso es una falacia, eso es un engaño, porque suceden dos cosas, básicamente. Yo voy a hacer un análisis, por supuesto, mucho más complejo, pero dos cosas básicamente. Una es que sea tan nuestro intento, sea tan nuestra voluntad de fijar en esta comunidad la iglesia, que yo fuerzo la realidad al punto de decir, a no ver una diferencia entre esta iglesia y la iglesia en su plenitud. Y yo traslado esa realidad escatológica a su realidad histórica presente. Justifico, por tanto, la realidad histórica por una realidad futura, escatológica, final. Dicho de forma sencilla, yo sacralizo el tiempo presente, lo absolutizo. Y no entiendo que estamos peregrinando, que estamos caminando. Y caminar, perdónenme, pero a mí me cuesta, y creo que a todos nosotros nos cuesta, porque caminar significa salir. También lo reiteraba varias veces en la mañana Monseñor Chumadín. No queremos salir. Estamos acomodados, nos acomodamos rápidamente a cualquier cosa. A cargo, a casas, a relaciones. No sé, aquí los párrocos, cuando a veces les piden que cambien de parroquia, problema, tremendo problema. Porque no se acomodan. Y hacer las cosas de otra manera. O para nosotros cambiarnos como familia. Todos los cambios de una familia cuestan. Ahora se me acaba de ir un hijo mío, se cambió, dice, seguir caminando en la vida sin un hijo que yo he tenido 28 años en mi comunidad, en mi vida, en mi relación, me cuesta. Y uno diría, no, pero es que tú me dices, oye, pero tenés que dejar a tu hijo, que no es todo. Si yo lo sé, que tengo que tiene que ser independiente, todo el cuento lo sé, pero cuesta dejar salir de aquello en lo que uno está. Cambiar. Entonces uno quiere absolutiza lo propio como si fuera lo definitivo, y eso es un craso error. Es un craso error. Yo no puedo dar esta realidad como la definitiva. Entonces tengo que buscar cambiar. Eso es por un lado, como digo, la absolutización. O la otra es el otro error es relativizar a tal punto la realidad histórica, contingente, peregrina, que en el fondo pierde toda consistencia y lo único que yo hago es mirar para el futuro. En el fondo, no, todo esto no vale nada, todo esto es relativo, todo esto no tiene consistencia, lo que importa es lo que viene para más adelante. Yo también es un error porque no construimos, el futuro es una posibilidad, es siempre una posibilidad, no sabemos si es futuro. Es una apuesta. ¿Cuándo vendrá el fin del tiempo? ¿Cuándo vendrá el tiempo en que Jesús vendrá a juzgar a vivo y a muerto? ¿Alguien lo sabe aquí? Por favor, yo le prendo una velita. Nadie sabe. Puede ser ahora. El tiempo es ahora. Hay una urgencia escatológica que es otra es ahora. O sea, el valor es ahora. Entonces también es una falacia, una relativización tan fuerte del presente que no nos hace mirar también el valor de la historia, el valor del signo, este signo. Y por tanto el valor de mi vida, de mi humilde vida, con todas nuestras contradicciones, con todos nuestros límites. Pero tiene un valor presente, no definitivo, pero tiene valor, un valor relativo. No sé si esa tensión es necesario, digamos, valorar. Entonces, ¿cómo estamos dispuestos a cambiar? ¿Cómo estamos dispuestos a caminar? ¿Cómo estamos dispuestos a ser peregrinos? Pero también, ¿no es cierto?, valorando nuestra propia existencia. Entonces, aquí yo pensaba como una pregunta que podría servir,
quizás cómo experimentamos que hoy la Iglesia entonces vuelve a nacer por la fuerza del Espíritu, cuáles son los signos de renovación de la Iglesia, es decir, cómo la Iglesia vuelve, ¿no es cierto?, a manifestarse en Pentecostés como ese signo de comunión de los hombres entre sí, de comunión con Dios. En esa doble, no son separables, yo creo que si uno dice, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo del mensaje de Jesucristo, del mensaje del Evangelio? Uno diría, bueno, hay varios núcleos, pero si uno dice, bueno, a ver, podríamos ensayar varios, pero lo mejor, yo siempre recomiendo lo mejor es escuchar a Jesús. A Jesús no le pudiera preguntar qué es lo sustantivo, qué es lo central, qué es lo definitivo, uno lo podría hacer esa pregunta a Jesús, ¿no? Sí, pues, hagámosla, ¿y qué diría él? Amarás al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la ley y los profetas. Ahí está toda la ley. Entonces, podemos cerrar los cuadernos, apagarlos. Ahí está todo. Según Jesús. Según Jesús. Entonces, el núcleo y eso es la inseparabilidad de eso. O sea, el amor a Dios sobre todas las cosas. Es decir, el absoluto de Dios, no hay otro absoluto, nada ni nadie, no hay otro absoluto fuera de Dios. Esa es la existencia creyente. Y al prójimo como a sí mismo. Es decir, y esa indivisibilidad, o sea, que yo no puedo dividir el amor a Dios del amor al hermano. Ese es el núcleo del anuncio. Por eso después Juan va a decir, el que dice que ama a Dios y no ama al hermano es un mentiroso. Ese sí que la hace cortita. No se va con muchas explicaciones ni nada. Si usted me dice que ama a Dios, a quien lo ve, porque a Dios nadie nunca lo ha visto. Así habla Juan, no estoy repitiendo lo textual, por si acaso. A Dios nunca nadie lo ha visto. Entonces, si usted me está diciendo que ama a Dios, a quien no ve, y no ama al prójimo, a quien ve, es un mentiroso. Así, punto. Palabra de Dios. Entonces, esa relación es la que aquí yo creo que está puesta en la misma constitución de la Iglesia. ¿Se fija? Es decir, la Iglesia es constituida como ese signo visible de esa doble relación, de la amistad de los hombres con Dios y de la amistad de los hombres entre sí. O sea, en ese amor, en esa doble radicalidad y indisociabilidad